Problema 2.91. Determine la magnitud y la dirección de la resultante de las dos fuerzas mostradas en la figura si se sabe que P es igual a 300 newtons y Q es igual a 400 newtons. Bueno, pues para encontrar justamente la fuerza resultante es necesario descomponer ambas fuerzas en sus componentes vectoriales, la fuerza P y la fuerza Q, para después efectuar una suma vectorial término a término y obtener la resultante. También se nos entrega un esquema donde muestra la dirección de las cargas mediante desplazamientos angulares. Y bueno, pues comencemos por descomponer ambas cargas en sus componentes vectoriales. Tenemos la carga P. La carga P observamos que va a tener tanto una componente en Y como una componente situada sobre el plano XZ. ¿Qué ocurre? De la carga P sabemos que su magnitud es igual a 300 newtons y observamos que se forma un triángulo. Al observar esto, si calculáramos el cateto opuesto al ángulo de 30 grados, estaríamos calculando justamente la componente en Y del vector P, la componente J. Dicho esto, operamos y nos queda 300 seno de 30 grados es igual a 150J, la componente J del vector P. Entonces ahora si calculáramos el cateto adyacente a este ángulo de 30 grados, estaríamos calculando la componente del vector P situado sobre el plano XZ. Yo la denominé P sub XZ y nos quedaría 300 coseno de 30 grados es igual a 259.8076211, que es la componente del vector P situada sobre el plano XZ. Ahora imagínese que se sitúa sobre este sol imaginario y observamos este esquema desde arriba. Estaríamos observando el plano XZ y las componentes de los vectores P y Q situadas sobre el plano XZ. Conocemos el desplazamiento de 15 grados que nos marca el problema. Este desplazamiento justamente es el que nos genera que el vector P sub XZ, la componente del vector P en el plano XZ, tenga tanto componente en X como componente en Z. Perfecto. Entonces volvemos a utilizar razones trigonométricas y al calcular el cateto adyacente, este ángulo de 15 grados, y utilizando la hipotenusa como el vector P sub XZ, la componente del vector P en el plano XZ, conoceríamos justamente la componente en Z del vector P. Visto de otro modo, nos quedaría P sub XZ coseno de 15 grados es igual a 250.95489111 en K, positivo, debido a que se encuentra en el eje positivo de la Z, ya que el eje Z toma valores positivos hacia abajo. Ahora, si calculáramos el seno, el cateto opuesto a este ángulo de 15 grados, estaríamos calculando justamente la componente en X del vector P. Entonces nos quedaría P sub XZ seno de 15 grados, que es igual a menos 67.24316041. ¿Por qué el signo negativo? El signo negativo surge debido a que los valores positivos del eje X se encuentran situados hacia la derecha. En este caso observamos que P sub X se encuentra hacia la izquierda, por lo tanto, el signo negativo. Entonces ahora conocemos finalmente la notación vectorial del vector P, que nos queda que es igual a menos 67.24316041 en Y más 150 en J más 250.95489111 en K. Si quisiéramos sacar la magnitud de esta notación vectorial al elevar todas sus componentes al cuadrado y sacarles raíz, obtendríamos que esta magnitud es igual a 300 newtons, que justamente coincide con la magnitud que nos entrega el problema de 300 newtons. Ahora vayamos con el vector Q. Al igual que en el pasado, que en el vector P, sabemos que va a tener tanto componente en Y como componente situada sobre el plano XZ, la componente del vector Q situada sobre el plano XZ. Perfecto. Del vector Q sabemos que su magnitud es igual a 400 newtons. Y si sacáramos el cateto opuesto al ángulo de desplazamiento del vector Q, que es de 50 grados,
y utilizando la hipotenusa como la magnitud de Q, estaríamos calculando la componente en Y del vector Q, la componente J. Por lo tanto, nos quedaría 400 seno de 50 grados es igual a 306.417777.2 Y ahora, si calculáramos el cateto adyacente a este ángulo de 50 grados, estaríamos calculando 400 coseno de 50 grados es igual a 257.115043.9, que es la componente en el plano XZ del vector Q. Perfecto. Entonces, ahora volvamos a este análisis de observar el esquema desde arriba, y visto desde arriba este esquema, nos quedaría el desplazamiento de 20 grados que tiene Q sobre el plano XZ, y que este desplazamiento nos va a generar, al igual que en el vector P, una componente en X y una componente en Z. Ok, si sacáramos el cateto opuesto a este ángulo de 20 grados, estaríamos calculando la componente en Z del vector Q. El cateto opuesto a este ángulo de 20 grados nos quedaría dado por QXZ, que la calculamos anteriormente como la componente del vector Q en el plano XZ, por el seno de 20 grados, ya que seno nos está relacionando justamente el cateto opuesto. Esto nos quedaría que es igual a menos 87.93852417 en K. El signo negativo debido a que los valores positivos del eje Z los está tomando hacia abajo. Por lo tanto, los valores negativos están hacia arriba, visto en este esquema desde arriba del esquema original que se nos entrega en el ejercicio. Entonces, ahora si calculáramos el cateto adyacente a este ángulo de 20 grados, estaríamos calculando QXZ coseno de 20 grados, que nos queda que es igual a 241.6091094 en Y. Obviamente positivo, ya que los valores positivos los toma hacia la derecha. Los valores positivos en el eje X se están tomando hacia la derecha. Finalmente, entonces, tenemos la notación vectorial completa del vector Q, la cual viene dada por 241.6091094 en Y más 306.417777.2 en J menos 87.93852417 en K. Como comprobación, podríamos sacar la magnitud y elevar la magnitud del vector Q, elevando al cuadrado todas sus componentes y sacándoles raíz, y nos queda que su magnitud es igual a 400 newtons, la cual coincide con la magnitud entregada como dato en el problema. Perfecto, nos está pidiendo entonces que calculemos la fuerza resultante. Como mencioné anteriormente, una vez descompuestas ambas cargas en sus componentes vectoriales, podemos efectuar una suma vectorial para obtener la resultante. Una suma vectorial es sumar término a término la Y, la componente Y con la componente Y, la componente J con la componente J y la componente K con la componente K, y obtener así la resultante, que viene dada por 174.365941 en Y, más 456.417777.2 en J, más 163.01636669 en K. El problema nos pregunta la magnitud de la resultante. Para conocer la magnitud, como hicimos anteriormente, de la notación vectorial del vector resultante, vamos a elevar al cuadrado todas sus componentes y sacarles raíz cuadrada, que nos queda que la magnitud de la resultante es igual a 515.0679739 newtons. Ahora nos está pidiendo la dirección de la resultante. Para la dirección de la resultante, comencemos por obtener el vector unitario de la resultante. El vector unitario lo vamos a conocer dividiendo la notación vectorial entre su magnitud. Conocemos la notación vectorial de la resultante y conocemos su magnitud. Por lo tanto, al efectuar esta división, conocemos el vector unitario de la fuerza resultante, el cual nos queda como 0.33853 en Y más 0.88613 en J más 0.3164948673 en K.
Nótese que la característica del vector unitario es que al elevar todas estas componentes al cuadrado y sacarle raíz, llegamos que es igual a 1, unitario de 1. Perfecto. Entonces sabemos que el vector unitario debería ser igual al coseno de teta x en y más el coseno de teta y en j más el coseno de teta z en k. Entonces simplemente queda sacar el coseno inverso de las correspondientes componentes i, j y k del vector unitario de la fuerza resultante para conocer justamente la dirección de la fuerza resultante en términos de sus ángulos, de teta x, teta y y teta z. Teta x nos queda que es igual a 70.2126 grados, teta y nos queda que es igual a 27.609 grados y teta z nos queda que es igual a 71.5489 grados. Y si quisiéramos finalmente representar la resultante en términos de sus ángulos, la pudiéramos representar como esta flechita azul que representé en el esquema. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.